¿Es Jesús Dios? Hoy vamos a responder esa pregunta. Lo primero que nosotros debemos de saber es que Dios está compuesto por tres personas, que es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. ¿Dónde miramos estas tres personas en acción? La miramos en Génesis capítulo 1, versículo 26, donde dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Cuando él está diciendo hagamos, está hablando en plural. Ahí estaban los tres reunidos, porque los tres son creadores. Ahí no solo estaba hablando uno, sino que los tres son los creadores. Entonces nosotros debemos de entender que Dios se compone de estas tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero nosotros miramos en la palabra de Dios que Jesucristo, cuando comienza el ministerio, Él siempre evade. Él nunca hace público los milagros que Él hacía, las cosas que Él hacía, cómo sanaba a las personas, cómo ayudaba a las personas. Siempre le decía, no, mira, anda allá y no digas que fui yo. Él siempre ocultaba eso. Pero llega un momento que Él, al escuchar muchas situaciones que se hablaban alrededor en ese ambiente donde Él vivía, Él escuchaba que decían que Él no era el Mesías. Él escuchaba que Él no era el Dios. Ellos escuchaban que Él no era lo que esperaban, que por ninguna razón Él podía ser el Mesías, el Salvador, el que los iba a ayudar. Entonces llega un momento que en Mateo capítulo 16, Jesús le hace una pregunta a los discípulos. Y Él les pregunta y les dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondiendo dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen que tú eres uno de los profetas. Entonces Jesucristo respondiendo le dice, pero vosotros, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Y usted sabe que siempre sale una persona que es tocada por Dios. Y dice que sale el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire qué tremendo está esto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo le dice, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, te lo reveló mi Padre que está allá en los cielos. Nosotros podemos ver que ahí Dios le estaba revelando a Pedro, para que esta gente supiera que Él era el Cristo, que Él era el Dios. Nosotros podemos ver también en Juan capítulo 10, versículo 30, donde Jesucristo le dice a los, podemos decir, a los fariseos, saduceos, escribas que estaban en ese momento, yo y mi Padre uno somos. Y cuando Él dice esas palabras, lo querían apedrear, porque la gente, hay personas que piensan y dicen, ¿quién es Dios? Acá en este versículo usted está obteniendo la respuesta. Es que yo no puedo ver a Dios, no lo puedo sentir. No, si usted sabe que Jesucristo es Dios, Jesucristo Él mismo lo está diciendo en ese versículo que les acabo de decir. En Juan capítulo 10, versículo 30. Él dice, mi Padre y yo uno somos, pero esta gente todavía no entendía. Y así hay muchas personas en estos tiempos que creen que Jesucristo era una persona normal, una persona que tal vez solo se paseaba por esas calles polvorientas de allá de Palestina, en esas ciudades donde anduvo, en Caná, en Filipo de Cesarea, en Cesarea de Filipo, en Capernaum,
que era uno de las personas iluminadas, así como han habido muchos profetas, personas que han hecho la voluntad de Dios. Pero escuche algo tan importante, que dice que solo Dios, ¿verdad?, perdona pecados. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios cuando Jesucristo estaba sanando a un paralítico y le dijo: tus pecados son perdonados. Ahí estaban los fariseos, ahí estaban los saduceos, ahí estaban toda la gente incrédula que podía ver. Y eso le dijo Jesucristo, y eso para que ustedes miren que el Hijo del Hombre tiene potestad y autoridad para perdonar los pecados. Con estos versículos que yo le he dado, usted tiene para poder defenderse y poder decirle a las personas que Jesucristo es Dios. Y si usted practica esto y usted lo manifiesta ante las demás personas, cuando le hagan esa clase de preguntas, usted va a saber cómo responderlas. Porque solo ante Dios, dice Pablo, uno se puede arrodillar. Podemos ver cómo Cornelio se quería arrodillar ante Pedro cuando Pedro iba y Cornelio fue bautizado por el Espíritu Santo. También podemos ver a Juan cuando se le presentó un ángel y el ángel le dijo: mira, no te arrodilles, porque solo ante Dios, solo ante nuestro Señor nos podemos arrodillar. Nosotros somos consiervos. O sea que Pedro en esa ocasión a Cornelio le estaba prohibiendo que se arrodillara. Cornelio se quería arrodillar y Pedro le dijo: no, ante el único que nos podemos arrodillar es ante el Dios Todopoderoso, ante Jesucristo, porque Él es el Dios, Él es el Dios viviente. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que de esa forma nosotros podemos manifestar y podemos demostrar que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Espero que esto haya sido de mucha bendición para tu vida. Mira, comparte y dale like a este video.